Filipenses capítulo 4, versículo 2. Dice así: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Como usted puede ver, no es que yo de pronto tenga algo en contra de las hermanas, es lo que está en la Escritura que estamos leyendo en este día. ¿A poco mañana el Señor nos va a dar algo que tenga que ver de una situación entre dos varones? El asunto es recibir la palabra de Dios como está. Ahora le voy a compartir el título del mensaje en este día: reconcíliense porque viene el destructor de las naciones. Oiga, esta tarde estaba tratando de finalizar ese tema donde el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, señala a dos hermanas que tuvieron problemas entre ellas, y estando en búsqueda de terminar este mensaje, de pronto me habló el Señor de una manera muy especial. Y esta es como la cuarta o quinta vez que me habla sobre este punto. Yo no sé cuántos hermanos se acuerdan, pero allá en la iglesia de la calle Los Ángeles, allá les prediqué yo, y yo no sé dónde más, pero sé que les he hablado como 4 o 5 veces de algo que dice Jeremías capítulo 4. Yo les hablé un día y otro día y otro día, creo que como 4 veces, de que Dios me dio esa escritura y me habló de que tuviéramos cuidado porque el destructor de las naciones ya se venía manifestando. Y yo quiero que pongan atención, hermanos, porque ¿cuántos han escuchado que Cristo Jesús va a regresar una vez más? ¿Cuántos han escuchado que Cristo viene una vez más? Eso está en la palabra de Dios. Y se va a llegar el día. ¿Cuánto nos faltará? No lo sabemos, pero se va a cumplir. Y muchas veces nosotros no leemos la palabra de Dios, y si la leemos, a veces no descubrimos lo que la palabra de Dios nos revela. Hace un momento les mencionaba acerca de esto. El Señor Jesús dijo en Mateo 24:37, como en los días antes del diluvio, como en los días antes del diluvio, como en los días precedentes al diluvio, como en los días vísperas del diluvio, comían y bebían, se casaban y daban en casamiento. Eso está dando a entender que estaban viviendo una vida normal, una vida común, una vida como si nunca hubiera de suceder nada diferente. Hermanos, si yo le muestro las escrituras que hay, donde no solamente Cristo, sino el Espíritu Santo a través de los apóstoles habla acerca de estar alertas, de estar velando por la segunda venida de Cristo, usted se asusta de tantas ocasiones que se hace mención acerca de eso. ¿Para qué hablar tanto de que Cristo viene, que hay que estar preparados, que hay que estar velando?
si eso no va a suceder? Y si va a suceder, ¿cuándo va a suceder? Ese es el asunto. Cristo viene, no sabemos cuándo. Pues por no saber cuándo hay que estar listos todo el tiempo. Pero venimos de tradiciones donde nos preparábamos al último. Y somos latinos y tendemos mucho a ir a renovar la licencia ya al último día, ir a renovar el pasaporte ya al último día, todo al último. Y al último andamos corriendo y a veces hasta perdemos dinero y nos conseguimos multas por no tomarnos el tiempo. Y yo les digo, hermanos, y grábenselo, porque yo estoy pendiente de eso. Cada noche, cada día, yo estoy mirando eso y le digo, Señor, ayúdame. Y yo se los estoy pasando a ustedes constantemente. Si ustedes no están preparados, pueden perderlo todo. Pero yo estoy pendiente, yo estoy buscando. Y eso le agrada a Dios. Eso le agrada a Dios. Bueno, leímos que el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo dijo en Filipenses capítulo 4 versículo 2: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. En la Biblia, Nueva Traducción Viviente, esta misma escritura dice: les ruego a Evodia y a Síntique, oiga, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. Fíjese que es la misma Biblia, pero la primera lectura es traducción de una persona. Una persona fue a los originales y tradujo lo que leímos al principio. Después otra persona fue a los originales y tradujo lo que acabamos de leer. Y esto que le acabo de leer está más entendible que lo primero. Se lo voy a leer una vez más y vayamos viendo a ver por dónde nos lleva el Señor. La Biblia Reina Valera que todos tienen dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Eso lo entendemos de una manera, pero en la Biblia Nueva Traducción Viviente dice: les ruego a Evodia y a Síntique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. ¿Se da cuenta qué precioso? Ahora, yo les digo, a mí me encanta leer la palabra de Dios y me encanta recibir revelación de parte de Dios. Dado que pertenecen al Señor, dice la segunda versión, dado que pertenecen al Señor, el Señor les ruega que arreglen su desacuerdo. O sea, como diciendo, si allá de donde ustedes vinieron eso se practica, acá no. ¿Qué dice la Biblia Reina Valera? Léamela una vez más. Le digo, nos vamos a entretener, pero ¿y cuál es el problema? Vamos a estar aquí todos los días. Oiga, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. ¿Se da cuenta? Que sean de un mismo sentir. Grábense, hermanos, para que no se vayan así, dicen en Chihuahua, de gilito, que no se vaya así rápido. Grábense esto, una vez más, léemelo. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Oiga esto, que sean de un mismo sentir. Que no sientan una cosa y otra cosa diferente. Les voy a dar una idea. A mí me encanta dar ejemplos. Les voy a poner el ejemplo de una orquesta. En la orquesta, uno toca la guitarra, otro el piano, otro el bajo, y ahí nombre usted todos los instrumentos.
Y tienen que aprender, si no saben nota, al menos tienen que ser buenos músicos para que salgan de acuerdo. Pero si en un grupo de músicos, en una orquesta, meten a uno que sepa muy poco, usted va a oír todos parejitos y va a oír un instrumento ahí, como que la llanta va ponchada. Se nota. Y si hay dos personas que no saben, olvídese. Uno está con una cosa y otro está con otra. Cuando yo comenzaba como pastor allá en la iglesia que tenía en Pomona, tenía un buen grupo de músicos. Y de pronto, un hermano tenía un niño pequeñito, así gordito, curiosito, precioso. Y en la escuela como que les dan clases de canto o de música. Y a él le gustó el violín. Y de pronto, hermano Rodríguez, mire que mi hijo ya empezó a tocar el violín, y ya hasta se oye bonito. Pues sí, ¿quién no dice el papá, verdad? Y así se oye bonito. Sí, hermano. Hermano, para que se anime el niño, ¿no lo podría dejar que entre con los músicos? Y yo dije, pues al cabo aquí nadie sabe de música, pues, ¿verdad? Sí, hombre, tráiganselo. No, hombre, hermanos, ¿para qué les dije? ¿Verdad? El niño bien emocionado y los hermanos a ritmo y los hermanos a tono, y de pronto salía el niño que le da unas al violín, no, lo sacaba de la línea, ¿verdad? Pero ¿por qué le digo todo esto? Porque ahí el Espíritu Santo le dice a Evodia y a Sintique que estén en un mismo sentir. O sea, que estén con la misma melodía, que estén en el mismo tono, que vayan en la misma dirección, que no se estorben. Al cabo una toca el violín y la otra la guitarra. ¿Cuál es el problema? Que vayan de acuerdo. Ahora, este es el asunto. Que vayan de acuerdo porque ellas son simples servidoras o simples músicos y estamos agradando a Dios. Haga de cuenta que usted y yo en esta congregación somos la orquesta. Y el Espíritu Santo dice, pónganse de acuerdo, que no se vaya uno por un lado y otro por otro, porque yo soy el que tiene que recibir esa melodía. No sé si me explico, hermanos. Hay veces que el hermano o la hermana quieren cantar, gloria a Dios, qué bueno, pero no practican. Hay veces que los hermanos o las hermanas no tienen tono, no saben cantar, pero quieren cantar, gloria a Dios, qué bueno, pero no practican. Y allá arriba se les olvida la canción y ya dicen, hermanos, el diablo está estorbando, el diablo está enojado. Vean, no es el diablo, es que no practicó. Y al final, después de cometer un montón de errores, dice, al cabo es para el Señor y el Señor me conoce. Pues porque es para el Señor. Hay que hacerlo mejor. La gente del mundo, usted no se imagina cuánto practican. Allá en mi pueblo había un músico de mariachi, era el único que había, y tocaba trompeta. ¡Ay, Dios! Desde las 3 o 4 de la tarde, cuando no tenía tocadas, se soltaba, y en el pueblo ya, hermanos, iba uno caminando, ya llevaba ya la trompeta por todos lados, practicando para ir a hacer un buen número allá. Entonces, hermanos, grábese esto. Le dice el Señor a Evodia y a Sintique, a las dos hermanitas, a sus dos hijas, pónganse de acuerdo. Pero no es que aquí
me hizo esta, no, es que aquella otra me hizo. Y Dios dice, a mí qué me importa lo que te hizo aquella o lo que tú le hiciste. A mí qué me importa. Ustedes están acá para complacerme a mí. A mí qué me importa, dice Dios. Yo te compré con la sangre de Cristo. Me costaste mucho. No me salgas con cositas raras. Ayer le mencionaba lo que dijo Cristo. Mi casa, casa de oración será llamada. No me la hagan cueva de ladrones. Así, punto. No me la hagan cueva de cualquier cosa que no agrade a Dios. En mi camino, en el reino de los cielos, que es lo que se presenta en la Biblia, el reino de los cielos se ha acercado. Crean en Cristo. Usted se acerca al reino de los cielos, usted camina en el reino de los cielos. Dios está presente y hay que agradarlo a Él. Y por eso dice, ruego a Evodia. Y yo digo, Señor, ¿para qué dices ruego? Como diciendo, le estoy pidiendo por favor, me estoy humillando. Piense que yo soy Dios y piense que si algo no me gusta, solo queda humo ahí, desaparece usted. Pero soy Dios y soy compasivo y soy misericordioso y le pido y le ruego que tengan un mismo sentir. Pero es que me hizo, y es que la otra dice, no, es que me hizo. Pero ¿dónde están? Allá en la calle uno se puede dar lo que uno quiera. Yo le digo, les digo a los hermanos, no uso palabras más fuertes, pero yo tenía carácter de perro de esos pitbulls. Hermanos, a mí me sucedieron cosas que si le cuento no me las creen. Así era, me cegaba. Y cuando yo me cegaba y me peleaba con alguien, me daba lo mismo morderlo, me daba lo mismo pegarle con lo que fuera. Y pasaba el tiempo y hasta después de unas 2 horas, como que empezaba a volver en sí. ¿Qué no sucede en ese tiempo? Y eso, cuando ya el Señor me tomó, yo mismo busco no arriesgarme ahí. ¿Para qué nos orillamos si nos podemos caer al precipicio? Entonces el Espíritu dice, ruego, y ahí vamos otra vez, ruego, le pido por favor, cortésmente, soy Dios, te estoy pidiendo. No, hombre, ¿qué me estás pidiendo, Señor? Ordena, si ando mal, dime, así, directo. Ruego que sean de un mismo sentir en el Señor. Mira lo que dice en la Biblia, Nueva Traducción Viviente que te leí, mira qué precioso dice. Dice de una manera maravillosa. Dice, les ruego a Evodia y a Síntique, dado que pertenecen al Señor, oiga, dado que pertenecen al Señor, les ruego, porque ahora ya no están en el mundo como antes, porque ahora son pertenencia de Cristo, porque ahora son súbditos del reino de los cielos, porque ahora se supone que eso ya no debe suceder acá. Ruego que sean de un mismo sentir. Esta Biblia dice algo muy bonito. Ahora les ruego a Evodia y a Síntique, dado que pertenecen al Señor, que ya arreglen su desacuerdo. Mire qué precioso. ¿Se fija? No nos maltrata el Señor, no nos quita la salvación que podía echarnos fuera, pero dice, sé que tienen un problemita, les ruego, así con mucho respeto, somos sus hijos, nos ama, ruego, ya que pertenecen al Señor, eso no se hace acá, eso no se ve acá, eso no se practica acá, ya que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. Y a veces nosotros, hermanos, somos mañosos que traemos las cosas de allá, ¿verdad? Y por ahí como cuando los niños no se llevan con otro y pasan los niños acá jugando y riéndose y todo,
y a la pasada le dan y siguen riéndose, ¿verdad? O sea que somos tremendos. Tiramos la piedra y escondemos la mano, no pasó nada. Y dice el Señor: ruego, ya que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. Fíjese, no dice el Señor: ya no las quiero, ya no los quiero, porque eso sucede en los hombres también. Ya no los quiero, los desecho, fuera del reino de Dios. Debería de hacerlo, porque, óigame, pues cómo estamos arrastrando las cosas del mundo y metiéndolas dentro del reino de Dios. Eso es espíritu que uno mete al reino de Dios para que otros se enfermen. ¿No le ha pasado de que de pronto alguien está muy enfermo de COVID y lo meten allá en la casita donde tienen las palomas, los pichones allá? Buscan un lugar donde meterlo, pero no en la casa. ¿Por qué? Nos infecta de COVID. ¿No quieres meter el virus a la casa? Bien inteligente. ¿Y por qué metemos las cosas cochinas al reino de los cielos? Yo soy un hombre como todos los demás y podría infectarme del virus del adulterio y arrastrar ese espíritu acá adentro. ¿Para qué? Para que inyecte a otros más y al rato salga un montón de adúlteros ahí. Pero mientras no meta ese espíritu, lo voy a rechazar. Y mientras que lo rechace, no tenemos por qué estar infectados acá. ¿Sí me entienden, hermanos? Entonces, pensemos, ya que somos de Cristo, no metamos, porque estamos arrastrando las cosas horribles del mundo y meterlas acá. Que acá las cosas sean diferentes y que nos acostumbremos y que de aquí salgamos a vivir diferentes en el mundo, para que seamos luces en el camino, para que las almas se salven. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor con todo su corazón. Gloria a Dios. Oiga esto. Hay algo más y es el versículo 3. Filipenses capítulo 4, versículo 3. Fíjate bien. Aquellas hermanas no eran cualquier tipo de hermanas. No eran mujeres malcriadas, malas, perversas. Eran mujeres que se habían convertido de corazón. Eran mujeres que habían trabajado para Dios de una manera tremenda. Y Dios lo sabía y Pablo lo sabía. Y por eso es que no quería que se perdieran. Habían sido instrumentos en las manos de Dios tremendamente. Y te das cuenta cómo Dios se interesa por nosotros. Mira lo que dice aquí. Como que Dios va a estar hablando a las hermanas hoy de una manera muy especial. Y de paso a nosotros los hermanos también. Verso 3. Asimismo te ruego a ti también, compañero fiel. Ahí está hablando Pablo al que le seguía, al que le respaldaba, al que le apoyaba, al ministro que estaba cerca de él. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¡Qué tremendo! En la carta Pablo dice: ahí denmeles un recadito a dos mujeres, porque me doy cuenta que andan a la greña, como dicen allá en mi tierra, que se sacan la vuelta, que no se llevan y que se tiran las cosas. Eso sucede, hermanos. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener cuidado con nuestras acciones, nuestras palabras, porque todo
está siendo registrado en gloria. ¿Ve? Primero dijo, ya que pertenecen a Cristo, hablando el Espíritu Santo a través de Pablo, ya que pertenecen a Cristo, arreglen sus desacuerdos, arréglense, porque eso no cabe acá. Me están infectando el reino de los cielos, me van a dañar la orquesta, Y luego le dice Pablo al ministro responsable, porque Pablo estaba en la cárcel allá en Roma, y esta es una carta que él escribe desde la cárcel. Y yo digo, qué tremendo la responsabilidad. El que verdaderamente es siervo de Dios, no importa dónde esté, le preocupa la obra de Dios y la combate desde allá. Pablo escribe y le dice al ayudante, y te ruego, compañero fiel, que las ayudes, ayúdalas, no las maltrates. Uno no puede ni debe maltratar a los hermanos, a las hermanas. Te ruego, compañero fiel, que las ayudes, porque estas mujeres no son revoltosas, no son malcriadas. Estas han andado conmigo en la batalla espiritual por muchos lugares y con otros compañeros. Han andado con los que ahora ya están escritos en el libro de la vida. Han andado con lo mejor de lo que es espiritual. No son cualquier mujeres. ¿Sí me entiendes, hermano? Pero eso quiere decir que también entre los más fuertes, entre los más serios, entre los que han vivido mucho tiempo sirviendo a Dios, se puede manifestar ese espíritu. Ya siento que quiero más a Marquitos, a Rubén. No nos queda otra. O nos acomodamos en la línea del Señor, o nos va a agarrar el león. A mí me encanta darles ejemplos. Y hace años que yo les doy muchos ejemplos. Y yo les digo, si usted viene cruzando, y sobre todo ahorita que anda la migración atrapando a todos, el monstruo, el león, y si usted no tiene documentos y cruza la línea de Tijuana, ahí enseguida, luego ahí cruzando está la ciudad de San Isidro. Si usted está cruzando y es ilegal, no tiene documentos y cruza y ahí dice San Isidro, apenas cruza, ¿ya busca dónde acomodarse? Perdone, pero yo no lo haría. ¿Ya entré? No, hombre, yo no paro de ahí hasta llegar cerca de Canadá. ¿Pero por qué? Porque entre más adentro estoy, más seguro. No sé si me explico. Pues entonces, hermanos, si ya entramos al reino de los cielos, metámonos hasta lo más espiritual, lo más lleno de Dios, metámonos. ¿Por qué? ¿Para qué voy a estar ahí a cada día y me irán a agarrar aquí? Vete a donde no haya gente latina, hombre, allá lejos. Aquí ¿quién va a venir? Nadie va a venir, puros americanos. ¿Me explico, hermanos? Y le voy a poner otra. Si vamos el grupo que estamos aquí por un pueblo por ahí, todos ahí juntos, y todo tranquilo, todo normal, vamos viendo ahí el pueblito, vamos viendo todas las cosas bonitas y nos vamos gozando, y en eso alguien dice, se soltó el perro, cuidado. ¿Cuál perro? Pues el perro ese pitbull, ese perro rottweiler que viene ahí, ese doberman que viene ahí, y es bravísimo, ha mordido un montón de gente, se soltó. ¿Qué hace usted? A correr. Ahora, si vamos en montón, ¿dónde le gustaría ir a usted? ¿Atrás? Usted dirá, no, hermano, yo trato de irme delante de todos y allá atrás viene el perro. No, hombre, yo
Me verá gordito, pero échenme al más flaquito que sea y verá que lo dejo en el puro arrancón. El miedo es tremendo. Y si no logro irme adelante, pues me meto en medio. Ya cuando quiera llegar a mí, ya se sació, ya se llenó, como decimos en mi tierra. Ya comió. ¿Sí me entiende, hermano? Entonces no se arriesgue. No se arriesgue a que lo agarre el pitbull, a que lo agarre el lobo ahí. Métase entre los hermanos, no ande batallando. O últimamente le voy a decir muchas verdades. Cristo dijo: me encantaría que fueran calientes, así bien fogosos. Pero si no quieren ser bien fogosos, entonces mejor quédense allá con los bigotes blancos de nieve. ¿Ha visto los que salen en las películas que salen por allá en las montañas? Cuando nieva, andan por allá en las montañas y ellos ni se dan cuenta, y cuando usted los ve, traen bigotes de nieve así, las cejas de nieve. Y eso dice el Señor: ¿te vas a meter conmigo? Métete y sé fogoso. Y si no, quédate allá donde estabas. Pero tibio dijo: no te quiero tibio. Porque, pues, ustedes saben, una carne así apenas comenzando a cocerse o asarse, usted le muerde y le sale el chorro de sangre ahí. Una comida media cocida le hace daño. Y dice el Señor: me gusta la carne, ¿cómo le dicen? Well done, ¿verdad? O sea, bien, hasta media doradita. Pero dice: mejor fueras caliente, porque si eres tibio me causas vómito. Así dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, tomemos en cuenta lo que nos dice el Señor, tan bonito que nos habla. Pero esto se vive en las iglesias. Ha habido gente que a mí me han llamado y me dicen: yo he ido a su iglesia y he estado ahí y me he dado cuenta que hay cada mujer ahí, cada hombre, que parece que no son cristianos. Y yo le digo: tienes toda la razón, porque si hay. Te encontraste al que no debías. Y de pronto me dicen: ¿cómo es posible que eso suceda? En mi iglesia no sucede. No, hombre, pues ¿de dónde son ustedes? Pues no hay esas cosas. Y le digo: te voy a hacer una pregunta, nada más. ¿Cada cuándo se reúnen? Pues el miércoles y el domingo, nada más. Sí. Pues por eso. Nosotros nos reunimos todos los días. Todos los días nos vemos. Todos los días nos encontramos. Imagínese en la ciudad de Los Ángeles que haya 2 carros. No, hombre, si le cuento no me lo va a creer. Uno piensa que si andamos en la ciudad de Los Ángeles y solo hay 2 vehículos, pues lo que menos esperas es que choquen. 2. Pero si hay 500 o 1000 carros, en cualquier momento chocan por ahí. Entre más gente haya y más días se encuentren, pues más va a haber choques. Allá donde yo tengo mi casita en la montaña en Michoacán, un día me quedé asombrado, hermanos, y me bajé del carro y me senté y digo: Señor, ¿qué enseñanza me das? Venía un carro bajando de allá de la montaña en la carretera larguísima, y venía otro saliendo del pueblo agarrando la carretera para arriba, y me quedé mirándolos a los dos, y se veía que el que venía de allá venía acelerando al máximo, y el de acá también salió, jóvenes con unas pickups nuevas allá, y querían ver qué tanto aguantaba el motor. Pasó el que estaba cerca de mí y allá iba, y yo dije: no hay problema, porque son 2 carros.
pero no tomaban en cuenta que la carretera tenía hoyos. Y de pronto, queriendo librar los hoyos, cuando menos acordamos, los dos estaban chocados de frente. Y yo los vi, pues uno tiene que sentir tristeza y pena y todo eso. Y a mí me dio risa. Digo, Señor, pero qué ignorantes. Solo ellos dos en la carretera. Y tuvieron que pegarse de frente. Y me dijo el Señor, hijo, es que no contaban con los agujeros de la carretera. Cuidado, hermana. A veces no somos muchos, pero el camino está tan malo que por ahí nos vamos a encontrar y acabamos los carros nuevos. ¿Me entendió? Gloria a Dios. Venga conmigo y leamos Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo 20. Quiero que ponga mucha atención. Esto que le estoy compartiendo lo estaba preparando para darle la continuación del tema que empezamos ayer, del problema que tenían dos hermanas. Y en eso estaba yo muy emocionado, tratando de ordenar el estudio. Y ya le voy a contar lo que me pasó. Porque el Señor me llevó a esta escritura, Primera de Pedro 3:20. Los que en otro tiempo desobedecieron, pero termina diciendo que 8 personas fueron salvadas por agua. O sea, ahí está hablando del tiempo del diluvio. Yo estaba meditando en el problema de las dos hermanas y me dice el Señor, nada que ver con el estudio para mí. Estando leyendo eso de las dos hermanas y de lo que dice la palabra y lo que el Señor me revelaba de los detallitos que le hablé, y en eso me dice el Señor, lee Primera de Pedro 3:20. Y yo dije, pues viene algún respaldo para estas dos hermanas. Y me sale algo tan raro. Y yo le digo, Señor, pero no le entiendo aquí a esta escritura. Porque en esta escritura, lo único que veo es que 8 personas fueron salvas en el diluvio y todos los demás fueron destruidos. Y me dice el Señor, por lo que te estoy deteniendo en estos días aquí en la iglesia con esta gente, es para que se den cuenta que se están enfrentando a algo muy especial. Y yo les voy a decir, hermanos, muchos de ustedes son testigos y hoy personas que están de visita que no estuvieron lo van a saber. Pero yo no sé si 8 meses o 6 meses antes de la pandemia, a mí me dijo el Señor, vete a Los Ángeles y mételos en un avivamiento. Y yo me vine a Los Ángeles. Y yo creo que estuve casi unos 6 meses. Les llegué a predicar 12 predicaciones en la semana. Les predicaba 3 mensajes el sábado, 3 el domingo y el resto entre los demás días. 12 predicaciones en la semana. Y eso porque ya no había más tiempo. Y yo no sé cuántos meses estuvimos. Y en una de esas que sentí que podía reposarme, les dije, hermanos, yo voy a ir a mi casa. Yo venía desde McAllen, Texas. Y les dije, hermanos, voy a ir a mi casa a ver mi familia. Y me fui. Y cuando yo venía de regreso, según yo para continuar acá,
Hermanos, le dije a mi esposa, consígueme un hotel en El Paso, Texas, que son como 12 horas de McAllen al Paso. Consígueme un hotel ahí. No quiero cansarme de irme hasta allá, hasta Los Ángeles. Consígueme un hotel ahí y mañana temprano yo sigo a Los Ángeles. Y hermanos, venía de McAllen con un sol maravilloso, una claridad. Iba entrando ya a El Paso, Texas, y se veía hasta de noche, pero se veía bonito, claro. Y llegué al hotel, me establecí ahí, me acosté, me dormí, leí mi Biblia ya a cierta hora y me preparé para salir a las 5 de la mañana, temprano para acá. Hermanos, cuando yo salí del hotel, creo que también les conté esto. Cuando yo salí del hotel, voy viendo afuera como queriendo llover, nublado, con un viento tremendo, feo. Y yo dije, pues, ¿qué está pasando aquí? Y miro hacia el área de donde yo venía, hacia McAllen, por allá para aquel lado, y una claridad muy bonita como lo había visto la noche anterior. Y yo dije, pues no está tan mal. Enciendo mi vehículo y me encamino para salir de El Paso hacia acá. Y ya cuando empecé a entrar a la carretera, voy viendo hacia acá. Hermanos, era una oscuridad. Era una de rayos, relámpagos, como que había una tormenta horrible acá, feo. Y me dijo el Señor, ya no vayas para allá. Y yo le digo, Señor, me está esperando la gente. Y me dijo, te digo que no vayas para allá. Señor. Y me dijo, si das un paso más, vas bajo tu responsabilidad. No te mando yo. Y yo le dije, si no me mandas tú, Señor, yo no voy. Me di vuelta, de ahí me regresé. Nunca me he regresado, nunca me había regresado. Siempre había ido a cumplir. Estaba sano, no tenía problemas, pero Dios decía que no. Y me regresé. Allá llegué, en lugar de llamarle a mi mujer de acá de Los Ángeles, llegué, le toqué la puerta, ábreme. ¿Y qué te pasó? ¿Por qué te regresaste? Y ya le conté la situación. El Señor ya no me dejó ir. Y en esos días dijeron que ya no se podía predicar en las iglesias y un montón de cosas, lo cual era correcto. Así estaban las cosas. Y ya no pude yo venir durante el tiempo de la pandemia. Y después que pasó todo eso, me entendieron los hermanos. Hermano, gloria a Dios, porque si no nos ha metido en la presencia de Dios, ¿quién sabe cómo nos hubiera ido? Gloria a Dios que el Señor nos preparó. Qué bueno que el Señor nos llenó, porque pudimos pasar ese tiempo sin ningún problema. Y ya van 3 personas que en estos días, mirando que estoy viniendo a predicar ya 13 predicaciones sin parar, ya van 3 o 4 hermanos y hermanas que me dicen, hermano Rodríguez, ¿no será que el Señor nos está preparando para algo como antes de la pandemia? ¿No será que nos está preparando? Y hoy que el Señor me estaba hablando, le dije, Señor, ¿será que nos estás preparando para algo terrible que viene? Y me dijo el Señor, ¿o será que te voy a recoger y que tienes que dejarles camino seguro? Hermanos, algo puede suceder en cualquier momento. Y yo les voy a decir, a mí no me asusta nada, porque sirvo a Dios. Estoy seguro que la muerte no nos detiene, porque pues cualquiera se muere. Nos podemos morir, pero sabemos que nos vamos con el Señor.
Fíjese bien. Pero algo puede suceder en estos días. No sabemos y debemos estar preparados. No debemos estar como dice la palabra de Dios. Están como la gente que se duerme y no sabe qué pasa. Tienen que estar alerta, tienen que estar recibiendo mensaje de Dios. Y más vale que nos metamos con el Señor. Porque yo le digo, a mí no me asusta la muerte. Pero en la pandemia llegamos a un punto donde yo le dije, Señor, yo no te tengo que decir que hagas tú porque tú eres el Dios Todopoderoso. Pero le dije, Señor, si tú no levantas tu manita un poco de este mundo, nos vas a matar. Muchos a poco no vieron tanto peligro porque no les pasó nada. Pero hermanos, era una lloradera de gente. Porque si usted se ponía mal al hospital y nadie le aseguraba que saliera del hospital. Y a nadie dejaban entrar allá. Y tantos hermanos y tantas hermanas que se preocupan porque no los visitan y entrar solos allá y que nadie llegara, ni el pastor ni nadie. Eso estaba tremendo. Y de pronto cuando allá en México, en Guadalajara y en muchos lugares descubrieron que había trailers llenos de muertos y los descubrieron por el olor, pero ya no había donde meter en refrigeradores los cuerpos. Pero era una mortandad y lo que dicen los medios, las noticias, la radio, la televisión, no es nada a comparación de lo que realmente sucede. Y yo le digo, yo vi la situación bien seria como lo vimos hace unos días con los incendios aquí en el área. Fíjese bien lo que le digo. Esta vez los incendios se metieron a las ciudades de aquí del área de Los Ángeles y acabaron con una ciudad. Directamente acabaron con ella. Y habían pasado unos días cuando los artistas dijeron que no sé qué, que tenían poder y que no sé qué tanta cosa. Y ha de haber dicho Dios, tienen poder. Por allá hubo un problema, no sé en qué parte alejada, con la electricidad. Y allá no sucedió tanto, pero se vino por ahí, a poco por los cables, qué sé yo, y vino a aparecer el problema acá. Aquí donde estaban las mansiones y todo eso. Y se quemaba una, y se quemaba otra, y otra, y otra. Hermanos, y cuando el fuego es tan intenso, y está cerca de otra casa, empieza a calentarse hasta que explota también. Y hermanos, era una lloradera de gente. Y ahí muestra Dios que está hablando, que no lo ignoremos. Y nosotros que conocemos la palabra de Dios, debemos estar pendientes, debemos estar sometidos al Señor, buscando al Señor. Y yo te digo, hermanos, la gran mayoría de predicadores están de vacaciones, están invernando como los osos. Solo tienen servicio ciertos días y el día que hay, pues lo mismo. Al cabo, pues ya la gente está acostumbrada, como diciendo, pues al cabo ya se van a ir a sufrir. No, hermanos, nada de eso. Que lo que el Señor me está moviendo a hacer a mí se le pegue a este y a aquel y a aquel y a aquel. Y que cada noche haya ese espíritu, que no nos rindamos, que estemos despiertos, que el Espíritu Santo nos posea y el Espíritu Santo haga maravillas entre nosotros. Que el día que yo no pueda venir ni me extrañen. Hermano Rodríguez, ¿a poco no lo extrañamos? No, hermano. Porque si el mismo Espíritu que se mueve en mí se mueve en los demás predicadores,
Van a decir, sí, hombre, que el hermano Rodríguez se quede 2, 3 días más, lo agarró la gripe, que se quede acá, que se quede en su casa, al cabo aquí el Espíritu sigue moviéndose. ¿Sí me entienden, hermanos? Yo no soy más que un hombre más como los demás. El día que yo me muera no me voy a llevar el Espíritu se queda acá. ¿Me entiende? El Espíritu no depende de mí, yo dependo del Espíritu. Así es que hay que acostumbrarnos a eso y ver la gloria de Dios. Gloria a Dios. Hermanos, les voy a compartir lo que Dios me dijo hace algún tiempo y ya me ha hecho hablar de ello 4 o 5 veces. Hace ya algunos años atrás, yo no sé, unos 10, 12 años, el Señor me habló y me dijo algo tremendo. Busque Jeremías capítulo 4, versículos 5 al 8. Oiga, esto es algo que Dios le estaba hablando al pueblo de Israel. Y de pronto yo le he preguntado al Señor, Señor, esto que estoy leyendo aquí, que le sucedió al pueblo de Israel, que sucedió en el Antiguo Testamento, ¿podrá de pronto ser una manifestación de algo para nuestro tiempo actual? Y el Señor me ha dicho que sí. Jeremías capítulo 4, versículos 5 al 8. Y grábese esto. Yo estaba esa ocasión, la primera vez, allá en Michoacán, en una montaña, solo meditando en el Señor. Y el Señor me dijo, abre tu Biblia en Jeremías capítulo 4. Y antes de empezar a leer, vi esas palabras en letra negra, esa inscripción en letra negra que dice, Judá es amenazada de invasión. Y vieras qué maravilloso es cuando Dios te está dando revelación. Yo iba empezando a leer el versículo y me dice el Señor, no, lee lo demás. Y cuando yo leí, Judá es que amenazada de invasión. Y me lo estaba revelando el Señor acá. Y me decía, Judá es el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios está siendo amenazado de invasión. Eso es lo que me estaba revelando el Señor en esa ocasión. Y ya empecé a leer donde dice, anunciad en Judá. Y apenas leí aquello y me dijo el Señor, da el anuncio entre mi pueblo, avísales a mi pueblo, dile a mi pueblo. O sea, el Señor me iba revelando aquello. ¿Qué dice, hermanos? Anunciad en Judá, anuncia en el pueblo. ¿Qué más dice? Y proclamad en Jerusalén. O sea, anúnciale a la gente y a todo lo que corresponde a Dios, lo que es de Dios. Háblales por aquí, por allá y más allá. ¿Qué más dice, Marquitos? Y decir, tocad trompeta en la tierra. Oiga esto. Detente ahí. Y decir, tocad trompeta. Dice, viene una invasión al pueblo y dice, háblale a Judá, háblale a Jerusalén, háblale a mi pueblo. ¿Qué dice? Toquen trompeta, hagan ruido, anuncien, toquen trompeta, a voz en cuello. ¿Qué más?
pregonad, un pregón, un grito con angustia de lo profundo. Juntaos, oiga, díganles que se junten y decir, reuníos y entremos en las ciudades fortificadas. Note esto. ¿Qué entiende usted por ciudad fortificada? Las ciudades fuertes, seguras, donde se puede usted esconder más fácilmente, donde no tan fácil puede llegar el destructor. Fíjese bien, Dios me estaba revelando, Dios me estaba hablando, y de eso hace como 10 años. Y ahí ha venido el Señor hablándome 4 o 5 veces ya. Hoy es otra más. Léelo una vez más, Marquitos, desde el principio. Anunciad en Judá, territorio de Dios, y proclamad en Jerusalén, en su ciudad, y decid, díganles, tocad trompeta. Oiga esto, dice a los líderes, a los que van delante, anúncienle a Judá, al pueblo de Dios, háblenlo en Jerusalén y díganles qué es lo que tenían que decirles. Pregonad, les dicen al pueblo, pregonen, pasen la voz, díganlo, que se junten. O sea, a quien te encuentres, dile que se unan, que no pueden andar solos nadie, es asunto de unirse todos. Y díganles, reúnanse y entremos en las ciudades fortificadas. O sea, vamos a asegurarnos, vamos a buscar un lugar de refugio sólido, seguro. ¿Qué más dice? Oiga, alzad bandera en Sión, pon una señal que la vean todos. ¿Y qué? Huid, huyan, corran, sálvense, no se detengan. Oye, porque yo hago venir mal del norte. Cuando dice Dios, yo hago venir mal del norte, nada de lo que viene a destruir a una ciudad, nada de las cosas que suceden fortuitas que a veces dice uno, no viene de por sí. Aunque Dios no lo manda directamente, aunque Dios no se complace en hacer sufrir al ser humano, pero Dios lo permite. Y ahí dice, porque yo qué, yo hago venir el mal del norte y quebrantamiento grande. Deténgase ahí. ¿A alguien le dieron una hoja con una imagen ahí? ¿Qué ve usted ahí? Un hombre vestido de negro y algún vehículo. Un vehículo. Oiga lo que le voy a decir. Uno no tiene que ser emocionalista, ni usted ni yo. Tenga mucho cuidado, hermana, tenga mucho cuidado, hermano, cuando usted sueñe algo. Tenga mucho cuidado, hermana, tenga mucho cuidado, hermano, cuando usted vea algo, o le digan algo, o lea algo, o escuche algo que alguien dijo. Porque uno no puede, hermanos, asegurar cosas por asegurarlas. Y yo les voy a decir, a mí Dios me llevó a la República Mexicana en 1987 a predicar la palabra de Dios. Y yo fui porque yo sentía el fuego de Dios en mí y fui. Y se me abrió el camino en el estado de Guerrero, en México. Nadie es del estado de Guerrero, ¿verdad? Ah, sí, hay uno. Hermanos, el Señor me llevó a abrir el primer programa de radio en Ciudad Altamirano, Guerrero. Tierra Caliente le llaman.
Y de ahí llegamos a tener radios completas en Celaya, Guanajuato, en Mazatlán, en Chihuahua, radios completas. Pero lo que quiero decirle es lo siguiente. El Señor me abrió camino en el estado de Guerrero, en México, y yo no sabía que el Señor me llevaba como pionero, como alguien que llegaba después que por muchos años no había venido gente a predicar. Y yo no sabía. Yo entré con ese gozo del Señor y empecé a hacer campañas. Hermanos, era algo glorioso. Yo predicaba y la gente caía bajo el poder de Dios. La gente recibía la palabra de Dios. En el Club de Leones de ahí, de Ciudad Altamirano, Guerrero, un lugar muy grande, con un espacio grande de terreno ahí, allá hacíamos las campañas. Terminábamos como a las 11 de la noche y yo andaba como con 20 o 30 hermanos, cantantes y fotógrafos y ministros que iban conmigo, como 30 hermanos. Terminaban los servicios y yo no sabía cómo era la gente de Guerrero, eran terribles. Dejábamos el lugar, cerrábamos el lugar y nos íbamos a buscar dónde cenar a eso de las 11 de la noche. Y en lugar que la gente de allá buscara a ver cómo nos asaltaba, donde quiera que pasaba yo decían: usted es el que predica por la Y de Altamirano. Así le decían, porque era la radio Y, le decían la Y de Guerrero. Usted es el que predica por la Y de Guerrero. Sí, yo soy. A ver, háblenos. Y ahí estaba la gente ahí en una esquina. Háblenos. Y me soltaba yo ahí hablándoles. Y les decía: pues ustedes me pidieron que les hablara, ahora entréguenle la vida a Cristo. Pues ¿cómo le hacemos? Pues así, pues lo hacemos. Y ahí los tenía a las 12 de la noche hincados, recibiendo la palabra de Dios. Fíjese bien. Y así empecé a hacer campañas ahí. Y en una de esas campañas, por ahí como en el 89, hermanos, esas campañas eran agotadoras. Por eso yo no entiendo cómo es que puedo hablar todavía. Porque terminaba yo la predicación de más de una hora, hacía el llamado para orar por la gente y me hacían unas filas para empezar como de 50 o 60 personas. Y solo para orar por 50 o 60 personas después de predicar con todo, decía yo: ay, Señor. Y empezaba a orar y orar, y al rato ya no aguantaba yo los pulmones y la garganta y seguía orando. Y me faltaban 20, digo: ahorita termino estos 20 y se acabó. No, hombre, cuando abría los ojos de estar orando con alguien ya había otros 50 ahí. El asunto es que me pasaba 2 horas casi orando, porque mientras que yo estaba orando, el hermano Genaro Méndez, yo no sé quién se acuerda de él, que estaba en una silla de ruedas, allá lo traía yo cantando. Y él se llevaba una película, amaba la obra de Dios ese hombre. Mientras que yo oraba, él tenía otro grupo allá mirando la película. Y hermanos, después de 1:30 que duraba más o menos la película, y yo que casi me reventaba los pulmones, decía: ya voy a descansar. Y en eso, hermanos, terminaba la película y yo decía: bueno, ya terminó la película, ahorita se va la gente. La gente que estaba viendo la película gritaban y decían: todavía está el hermano orando por los enfermos, vamos que ore por nosotros. Y se me venía otro tanto. Imagínate cómo llegaba yo al hotel. No te miento, llegaba yo al hotel, no me quitaba los zapatos. Así como llegaba, me caía. Y en una de esas que llegué y caí bien rendido, apenas caí ahí y me vi en una iglesia más o menos como de este tamaño, más o menos como del ancho de ahí donde está esa sombra ahí para acá, así, más o menos así de grande. Y estaba yo allá pegado a la pared de la entrada de la iglesia, pero pegado a la pared allá, recargado en la pared. Y cosa curiosa, yo tenía una espada grandotota como de este tamaño, así con las 2 manos aquí,
Y yo no sabía ni por qué. Ahí estaba yo con mi espadota grandota ahí, recargado en la pared, yo creo que porque no la podía sostener. Y allá estaba. Y allá al frente, en el área del púlpito, estaba un predicador, pero predicando con una autoridad y con una libertad, y gritaba y lloraba y brincaba y no sé cuánto hacía. Y yo allá atrás con la espada, y decía yo, bueno, nadie tiene armas aquí, yo estoy con esta tremenda espada, ¿para qué? Pero allá estaba yo pegado a la pared allá. Y hermanos, el hombre allá gritaba y que hay poder de Dios y que íbamos a Cristo y que doy la vida y que no sé qué. Pero era un hombre joven de unos 35, 40 años, y gritaba y se movía de un lado a otro. O sea, llamaba la atención lo que él estaba haciendo. En eso había unas ventanas muy grandes a un lado y al otro lado de la iglesia. Yo estaba en la parte de atrás, a lo largo de la iglesia, y a los lados había unos ventanales grandes. Y de pronto a este lado derecho miro de aquel lado de los ventanales que se iban acercando. Me parece que eran 3 hombres, pero yo creo que medían como 8 pies, hermanos. Yo creo que yo les llegaría casi a la cintura. Y me llamaba la atención porque ellos traían una espada igualita a la que yo tenía, y yo apenas la podía sostener, y para ellos era una espada normal. Y allá se iban acercando, yo los veía porque los ventanales estaban abiertos y yo los podía ver allá, y se venían acercando y se venían acercando, pero le venían poniendo la mirada al predicador. Y yo decía, no, este está tremendo. Pues yo empezaba a predicar y lo veía, no hombre, este está tremendo. Y se vienen acercando aquellos hombres por fuera de la iglesia, yo los veía a través de la ventana. Cuando por fin llegaron cerca de la ventana, el predicador se percató, el predicador se dio cuenta de ellos. Mira, hermano, tú no te imaginas, y esto yo lo he visto en los malhechores, en los que andan mal con la ley. Cuando ellos andan haciendo el mal son terribles, y más cuando andan en grupo. Pero cuando les cae encima la ley, hermanos, corren con un terror horrible. Pues cuando el predicador vio a aquellos ángeles, digo yo, cuando los vio, hermanos, se puso pálido, paró de andar brincando, dejó de gritar y buscó a ver por dónde salía. A este lado también había ventanas, igual que acá donde venían aquellos ángeles. Hermanos, se tiró por las ventanas, pero ni tocó ahí del miedo. Y saltaron las ventanas que estaban abiertas. Eran ángeles. Saltaron, entraron a la iglesia y cruzaron y saltaron las ventanas para el otro lado, y allá alcanzaron al predicador. Y hermano, literalmente con las espadas que traían lo hicieron pedazos, así pedazos lo hicieron. Y mientras que lo hacían pedazos, había una voz que decía: así haré yo con los predicadores que no prediquen lo que yo les mando. Así haré yo. No, hermano, yo le decía, Señor, yo voy a ser un buen predicador, no te preocupes, Señor. ¿Te imaginas lo que yo estaba mirando? Cuando ya lo hicieron pedazos, entonces apareció allá, a lo lejos, como a 1 milla o algo así, en una colina, algo parecido a la foto que tienes ahí. Apareció, haz de cuenta, una colina, no es una montaña, sino una parte alta que baja allá. Y de pronto yo vi la colina muy bonita y un camino que descendía de la colina, nada más. Y cuando menos acordé, comencé a ver como que se asomaba un vehículo negro. Se veía como que iba subiendo un vehículo negro. Y de pronto vi ese vehículo negro, una limusina de esas grandototas, y detrás otra y otra y otra, pero lejos. Y de pronto, como si
un lente de aumento, acercara la vista para verlo yo. Y hermanos, delante, el que venía delante, la limusina que venía delante, traía un personaje todo de negro, con sombrero, así como los que usaban en los años 20 o 30, bien feo, o sea, no feo en facciones, tenebroso en su persona. Y traía unos lentes oscuros, todo negro. Lo pude ver porque me lo acercaron, así lo vi. Y detrás una fila interminable de carros igual. En ese momento, hermanos, en ese momento, en el 89, y yo no le voy a decir, hermano, algo sucedió allá o aquí o allá, no. Eso lo vi yo entonces y fue real. Y mientras que me estaban acercando para ver ese personaje, vino una voz y dijo: es tiempo de huir, es tiempo de correr. Corran y no se detengan. Hermanos, en ese momento, para que vea cómo se acomodan las cosas, en ese momento toda la gente que estaba en la iglesia, haga de cuenta que vieron algo horrible, porque empezaron a gritar y empezaron a salir despavoridos, todos. Y pues óigame, yo no creo que quería quedarme ahí. Yo no sé si grité o no, pero sí corrí y salí junto con todos. Se quedó sola la iglesia y nosotros salimos a huir en el monte. Pero en el monte aparecían personajes como personas de mentes locas, como personas drogadictas, algunos como monstruos, puras cosas horribles. Me encontraba con ellos. Y de pronto, hermanos, ya no vi a nadie de los que estaban en la iglesia. Ya iba corriendo solo. Y yo me preocupaba. Pues no era que me preocuparan los hermanos. Escúchenme bien, no me preocupaban los hermanos. Me preocupaba estar solo. Tenía miedo, tenía terror. Y allá iba yo corriendo. Y de pronto sentí que alguien me tomó acá por la espalda. Pero sentía una mano grandota, un brazo fuerte. Y me puso la mano atrás de la espalda y me dijo: no te detengas, sigue corriendo, no te detengas. Y cuando volteo, hermanos, y lo veo, era uno de aquellos 3 ángeles que habían hecho pedazos al predicador. No, dije, pues ya me llegó el turno a mí. Y me desmoralicé todo. Pues ya dije, aquí me viene a matar. Y como si me hubiera escuchado, dijo: no, si no vengo a eso, vengo a ayudarte a que llegues al final del camino. Pero no te detengas. Pero ya entró el destructor. Tú me podrás decir: hermano Rodríguez, ¿quiere decir que el anticristo ya entró desde el 89? Yo no sé nada de eso. Yo tuve esa visión. Y hay veces que se marcan tiempos, fechas. Dios sabe cómo hace las cosas. En mi pueblo, la gente indígena siempre decía: el mundo se va a acabar por fuego. Los indígenas que no conocían de la Biblia. El mundo se va a acabar por fuego. Y decían: y se va a acabar en el 2000. A 2000 no ha de llegar, y si llegara, no pasará. Hermanos, para el 2000, los que estuvieron aquí y pusieron atención, sabrán que el mundo entero estaba en espera de algo. ¿Qué será? El 2000, hermanos, fue terrible. Si lo pudiéramos revivir y lo analizáramos, era para dar miedo. Porque se sentía el temor de lo que se había dicho, que seguramente provenía de Dios. Porque se hablaba de que el mundo se acabaría y por fuego. Y la Biblia dice que así se va a acabar. Y alguien puede decir:
y mucha gente mundana y aún muchos cristianos dijeron, ya llegamos a 2000, ya estamos en el siguiente día del 2000 y no se acabó. Y el mundo dijo, el mundo no se acabó, vamos a seguir la fiesta. Y los cristianos dijeron, el mundo no se acabó, tranquilos. No, hermano, el mundo no se acabó, pero al mundo se le marcó terriblemente en el año 2000, porque simplemente ya desde el 90 por allá andaba la guerra terrible en El Salvador. Aquí hay salvadoreños, y fue terrible la guerra en El Salvador. Nosotros como mexicanos no lo habíamos visto, pero en el 2008 por ahí se soltó el diablo en México hasta el día de hoy. Y yo les quiero decir, hermanos, abran los ojos. El mundo no se acabó entonces, pero haga de cuenta que es como cuando usted corta un árbol y usted lo ve verde, pero ya está cortado. Parece que tiene vida, pero ya se le cortó del tronco. Yo les digo, hermanos, no nos queda mucho tiempo. No lo perdamos. No lo perdamos, porque me da tristeza ver a tantos hermanos que aparentemente buscan de Dios, pero se entretienen en cualquier cosa. Y yo les digo, hermanos, no pierdan el fruto de su trabajo. Tanto tiempo que tenemos, y no es que estamos batallando porque escogimos nosotros hacer algo. Dios nos escogió a nosotros y deberíamos de estar alertas. Metámonos con el Señor. Yo no le digo, a mí me tiene el Señor acá y me tiene de esta manera porque algo viene. ¿A poco sí? ¿A poco no? Y si te preparas y no pasa nada, pues no hay problema porque te preparaste. Y si no te preparas y si pasa, ¿qué va a pasar? Yo nada más te digo, hermano, hermana, yo ya no podía venir a la iglesia y ustedes son testigos. Los domingos estaba acá y lloraba solo allá porque quería estar aquí, porque mi corazón está en dar el mensaje y no podía, y yo lloraba. Y ahorita, por ejemplo, es el mensaje número 13 y puedo salir cansado, normal. Cualquiera se cansa, por joven que sea, yo ya estoy viejo. Pero si me voy y me descanso 1 hora o 2, ya estoy listo. Y no siento dolor en el pecho, ni en los pulmones, ni en la garganta. Y eso es serio. Eso es serio. Esta mañana estaba platicando con mi esposa algo y me dijo, oye, ¿me he dado cuenta de que el Señor se está moviendo en la iglesia? Le digo, sí. Me dice, ¿y sé que estás predicando todos los días? Le digo, sí. Y le digo, más vale que pienses que algo grande viene, porque nadie mejor que tú sabe que yo no podía hacer nada. Y mírame ahora, todos los días. Póngase de pie y mañana aquí nos vemos.